Tengan ustedes, todas y todos, muy buenos días. Les damos la bienvenida a la segunda jornada del Congreso Científico Nacional de Estudiantes Universitarios de Kinesiología. Les damos la bienvenida a todos y todas las exponentes, comisión científica y público presente. Comenzaremos con la primera charla magistral de la jornada de la doctora Karin Alvis. La doctora Karin Alvis es fisioterapeuta de la Universidad Nacional de Colombia, es doctora en Ciencias Económicas de la Atlantic International University, magíster en Ciencias en Administración en Salud de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Es profesora titular con tenencia de cargo de la Universidad Nacional de Colombia. Además, es directora del Centro Latinoamericano del Desarrollo de la Fisioterapia y la Kinesiología, CLADEF, y miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Mundial de Fisioterapia, World Physiotherapy. Nos presentará la charla magistral titulada Fisioterapia, Kinesiología, 2030. Perspectiva de la profesión en Latinoamérica. Bienvenida, doctora. Dispone de 45 minutos. Muy buenos días a todos. Mil gracias por la invitación que el grupo de estudiantes de Chile, la Asociación Chilena de Estudiantes, nos hace para estar con ustedes y compartir este espacio. Voy a compartir mi pantalla. Ahí se está viendo, ¿verdad? Sí, doctora. Muy bien, agradezco muchísimo la invitación que me hacen para conversar con ustedes. Para mí es un honor. Entonces, nada, espero que la jornada de ayer haya sido todo un éxito y que la de hoy sea aún más. Cuando lo invitan a uno a hablar sobre la perspectiva de la profesión a nivel de Latinoamérica, tiene que pensar en varios ámbitos en los cuales esa profesión debe hacer énfasis, debe cambiar o debe reflexionar sobre su alcance, su impacto, sus condiciones actuales y las demandas a las cuales debe enfrentarse. Y uno diría que básicamente tiene que pensar en los procesos de educación, en los procesos de vinculación de la profesión con la salud global y, por supuesto, algunos aspectos relacionados con la política y con la práctica profesional. Voy a tratar de pasar por algunos de estos temas pensando en cómo impactar desde la profesión ese desarrollo social, el desarrollo humano, tanto a nivel local, regional, nacional y mundial, que es la responsabilidad que todas las profesiones tenemos. Sin lugar a dudas, en la parte donde más avances se han tenido desde la profesión y donde más retos tenemos en este momento, es en los procesos de educación. ¿Por qué? Porque es allí donde está el futuro de la profesión. Es decir, en esa parte educativa, en lo que recibimos a partir de los procesos educativos, es donde podemos llegar a tener una serie de cambios, una serie de impactos, una serie de modificaciones, y es donde hay que hacer ajustes para que podamos lograr esas adecuaciones a las demandas y a las necesidades que en cada uno de nuestros países, en cada una de nuestras realidades tenemos. Es por eso que conversar hoy sobre educación me lleva a pensar un poco en lo que la Confederación Mundial ha propuesto en su marco de referencia en educación, que sale publicado en este año, en el 2021. Realmente sale publicado hace muy poco tiempo, hace 2 meses, y que está disponible para todos nosotros. Y en esa perspectiva, la Confederación Mundial plantea que la educación en fisioterapia debe aportarle al desarrollo no solamente práctico de condiciones prácticas, sino el desarrollo intelectual, profesional y personal de manera continua. Y debe trabajarse con estudiantes profesionales cualificados. Y hace muchísimo énfasis en todo lo que es la educación o el desarrollo, el aprendizaje continuo que cada uno de nosotros debe tener en todo su proceso. No es solamente en el momento en que estamos formándonos para ser o para ejercer como profesionales, sino de manera permanente, dado que la evolución de la profesión es cada vez más rápida y eso implica que debemos tener una práctica profesional donde se integre el conocimiento en un contexto dinámico, contexto de cambio permanente. Esa aplicación debe hacerse entonces a través de aprendizaje, a través de actividades y situaciones que son solamente no teóricas, sino que deben ser también simuladas y prácticas en lo que correspecta a los estudiantes que están hoy formándose, pero igualmente debe permitir que el profesional acceda a procesos de formación permanente alrededor de estos avances, no solamente en un nivel teórico, sino también en un nivel práctico.
Y debe permitir también que ese proceso de formación nos lleve a una reflexión permanente. Hoy por hoy, esos espacios universitarios, esos espacios de formación donde el aprendizaje solamente es de reproducción, están mandados a recoger, y es donde el estudiante que está en formación, ese futuro profesional o el profesional que accede a los procesos formativos debe poder reflexionar sobre el desempeño y las experiencias, sobre los alcances mismos de la profesión. Es decir, que este proceso de formación debe ser un proceso de formación en un pensamiento crítico alrededor de la misma. La Confederación propone un modelo en el cual se tiene fundamentalmente 3 ejes de desarrollo en el proceso de formación. Uno, como les decía, en la práctica continua y de desarrollo profesional continuo, otro en los dominios específicos de la práctica profesional y otro en las bases de los programas que fundamentan el ejercicio profesional. Desde esta perspectiva, en el área de lo que es los posibles vías de un marco de referencia en educación, nos lleva a pensar que hay que tener muy claras las necesidades a las cuales esta educación superior responde a nivel de lo que es un nivel de pregrado. Y a partir de ahí, ¿cuáles serían las bases o los fundamentos a los cuales debe responder y cuáles serían las competencias que se deben ofrecer en cada uno de los campos de desempeño en el cual el fisioterapeuta está o el kinesiólogo está? Y esa condición implica reflexionar sobre los campos de desempeño, los alcances de esos campos de desempeño, porque en el pregrado se debe dar una visión general sobre estos campos para que posteriormente en el posgrado se deba poder acceder a esa especialización. Durante un tiempo creo que a veces la formación posgradual ha estado un poco desintegrada de ese proceso de desarrollo de la profesión. Y entonces vamos por un lado con un pregrado en el cual han cambiado de manera radical los fundamentos, se ha hecho mucho más énfasis en la fundamentación básica que sustenta el quehacer y a partir en todas las áreas de desempeño, en la parte humana, en la parte social, en la parte económica, en la parte política y en la parte biológica como tal, de las ciencias biológicas. Y por otro lado, a veces van los posgrados que hacen mucho más énfasis a veces en solamente el hacer una especialización, más del hacer más que en la fundamentación o en las necesidades reales de un país. Es decir, que esa formación posgradual y la formación pregradual deben reflexionar muy bien sobre a qué necesidades responde dentro del proceso, dentro del proyecto país que se tenga. Y desde ahí empezar a fundamentar eso. Y ese currículum, por supuesto, y la infraestructura y la cultura de formación deben responder a esos elementos. Y desde esa perspectiva, esas bases, esos fundamentos deben, digamos que ir cambiando a medida que va evolucionando la disciplina alrededor de lo que es la kinesioterapia y la fisioterapia a nivel latinoamericano y debe ir ajustando el equipo con el cual se soporta esa formación. Es decir, que debemos ir reformulando un poco los perfiles de los profesores, los perfiles de los académicos que tienen que ir vinculándose con los proyectos educativos. Igualmente, es muy importante que los programas de formación pensemos sobre hacia dónde debe ir el entrenamiento a través de ese desarrollo profesional continuo. A veces incurrimos en solamente hacer cosas que se venden en el mercado, en el hacer cotidiano, y a veces también los fisioterapeutas y los kinesiólogos demandamos básicamente eso, nos interesa saber una nueva técnica, una nueva modalidad, no eso, pero a veces nos olvidamos de las necesidades puntuales de nuestros países en la respuesta a las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones, en la respuesta a las condiciones de demanda epidemiológica específica de nuestro país, condiciones de salud mental, de las enfermedades crónico-degenerativas, el impacto en salud pública, la posibilidad de responder a esas demandas que requiere que desarrollemos una serie de competencias, no solamente, como decía, prácticas, sino también en todos los procesos de fundamentación, argumentación, investigación, que brinde soluciones a esos problemas. Por lo tanto, hay que pensar muy bien en ese desarrollo profesional continuo y en el cómo desde los procesos mismos de formación se responde a eso. En términos de lo que es el proceso y la atención, desde este marco de referencia se hace énfasis en la necesidad de avanzar, de perfeccionar y de sustentar todo lo que son las herramientas evaluativas hoy por hoy
El fisioterapeuta y el kinesiólogo son expertos en lo que es prescripción de ejercicio y de movimiento para las condiciones de salud y las condiciones de recuperación de alteraciones del movimiento, no solamente para las condiciones de alteración, no solamente para aquellas condiciones clínicas, sino también para el trabajo con las poblaciones en general, para asegurar la salud de las poblaciones y el bienestar de las poblaciones. Por lo tanto, todos los procesos evaluativos deben centrarse no solamente ya en cómo se evalúa unas condiciones aisladas del movimiento corporal, como la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, sino que deben pensar en un proceso de integración desde elementos más de funcionamiento humano. De hecho, se adhiere un poco más esto a toda la parte del funcionamiento humano y el resultado de ese funcionamiento en la integración del individuo dentro de sus roles cotidianos, a la evaluación de la condición de prescripción de ejercicio y a la generación de planes de intervención y de implementación de medidas y respuesta a las problemáticas que se basen en un proceso de evaluación sistemática de estas condiciones y que permita evaluar y determinar momentos de salida e implementar respuestas seguras a las necesidades del usuario o de los colectivos o de los grupos con los que trabajamos. Y por lo tanto, digamos que ese proceso lleva a que tanto profesionales como futuros profesionales, programas y asociaciones o gremios, tengamos que pensar en cómo formamos y actualizamos de manera permanente en todo lo que son los procesos de evaluación e intervención en fisioterapia y kinesiología, en cómo aseguramos una práctica profesional, cuando hablamos de profesionales, con claros sustentos que nos permitan argumentar y sustentar nuestras acciones, y una práctica ética, y para eso habrá una demanda en que cada uno de nuestros países piense en ese marco de referencia deontológico en el cual ejercemos nuestra profesión, en cómo manejamos todas las interacciones comunicativas, y esto debe ser desarrollado tanto en los procesos de formación como en los procesos de actualización permanente, en cómo generamos una práctica basada en la evidencia que nos permita sustentar y demostrar el impacto. Y cuando hablo de práctica basada en evidencia, no hablo solamente de aquella que se sustenta en las ciencias biológicas, en las ciencias fácticas, sino también en toda la evidencia de impacto social, de impacto y cambio de epidemiología social que nos permita demostrar lo que hacemos a nivel de esos colectivos sociales, esos colectivos humanos, en cómo fundamentamos nuestro trabajo en algo que es el trabajo interprofesional y en el cual debemos ser claramente formados para poder tener las interacciones debidas dentro de los marcos de ejercicio profesional, y en el cómo generamos prácticas permanentemente reflexivas y aprendizajes a lo largo de la vida que nos lleven al mejoramiento de la calidad de la prestación de los servicios. Desde esa perspectiva, hay una serie de demandas hoy por hoy que para el aseguramiento de la calidad lleva a que fortalezcamos muy bien las bases conceptuales en las cuales están fundamentados nuestros programas, los currículos, los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, la cultura y la infraestructura con la que nuestras instituciones de educación superior cuentan, y por supuesto el fortalecimiento de los equipos académicos. Esos procesos de formación, hoy por hoy, deben, y como digo, no son solamente los procesos de formación para ejercer la profesión en un primer nivel, en el pregrado, sino también todos aquellos procesos de formación que se llevan para la actualización permanente del profesional. Deben reflejar el alcance y la naturaleza de la fisioterapia y los dominios de competencia de esa fisioterapia y kinesiología hoy por hoy. Y deben asegurar que el fisioterapeuta, el profesional, el kinesiólogo, es competente para ejercer no solamente en habilidades prácticas, sino en conocimientos, habilidades y actitudes. Debe cumplir con estándares profesionales consistentes con las pautas mundiales de la fisioterapia y la kinesiología. No podemos estar hoy aislados de esos avances globales, y debe cumplir con unos marcos de calificación educativa que permitan el aseguramiento de esa calidad. Igualmente, esas condiciones de aseguramiento de la calidad nos deben llevar a pensar en unos marcos de responsabilidad y autonomía, además del conocimiento y las habilidades. Y esa generación de responsabilidad y autonomía nos permitirán desarrollar los profesionales de contacto directo, de primer contacto,
que la profesión requiere. La Confederación Mundial se adhiere hoy por hoy mucho más a lo que es la clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad para hacer la evaluación de las condiciones de salud y para generar todo lo que son las condiciones de interacción y de demostración de impacto de la profesión. Y esto es muy importante. Yo sé que en Chile hay un grupo muy relevante que ha trabajado en toda la implementación de esta clasificación internacional de funcionamiento y del ODAS como un elemento de calificación permanente de los resultados que se obtienen. Entonces, en un equipo que es bastante fuerte en esto a nivel mundial y que vale la pena que lo aprovechemos para posicionar y para demostrar el impacto que la profesión tiene en el retorno de capital humano a las poblaciones y a los países. Y este elemento es el que nos va a permitir generar esas demostraciones. E igualmente les decía, debemos pensar en una práctica que es reflexiva, permanentemente reflexiva. Eso significa que yo debo generar una sistematización sobre lo que son las experiencias cognitivas y mentales alrededor del ejercicio profesional. Hacer una reflexión permanente, observar y darnos cuenta de qué está pasando a nuestro alrededor, en nuestro contexto, y revisar desde una manera crítica el análisis de las situaciones para poder reformular, replantear, capturar y generar una nueva comprensión de lo que es el ejercicio de la profesión y las demandas a las cuales la profesión se adhiere, debe responder. Y fíjense bien que esta práctica reflexiva debe ser un ejercicio que hagamos de manera sistemática al interior de los colectivos profesionales, de los grupos en los cuales ustedes interactúen, para poder generar sistemáticamente un análisis de las respuestas que podemos generar en respuesta a esas demandas. La profesión han tenido desde esa perspectiva, y es muy importante que lo pensemos, un amplio desarrollo disciplinario, cambio en los paradigmas desde los cuales nos posicionamos desde el momento en que yo me formé hace muchos años, hace unos más o menos desde el año 85 estaba en proceso de formación, me gradué en el 89, o sea, soy casi historia patria, ¿no? Eso pertenece a la evolución del hombre, pero es muy importante entender que hemos pasado y hemos evolucionado para hacer una profesión de primer contacto, pero esa profesión de primer contacto implica una serie de responsabilidades, tanto en la formación como en el ejercicio profesional. Una autonomía profesional para que nos dé ese derecho como ser profesionales de primer contacto, debe permitirnos demostrar y tener control y determinación de los servicios de fisioterapia, es decir, debe permitirnos tener el liderazgo de esos servicios y que esos servicios no estén supeditados dentro de las estructuras a que sean remitidos por otro lado, que solamente llegue a aquel usuario que los demás consideran que debe llegar. Pero para eso igualmente debemos tener una práctica profesional que sin prescripción médica pueda responder a esas posibilidades. Debe tener unos fundamentos muy fuertes, debe haber tenido una especialización del conocimiento, responder a los avances de la disciplina y a la especialización de la práctica. Y por supuesto, para eso creo que hay que pensar en algunos vacíos y demandas que a veces se presentan en los contextos que tenemos de nuestros países. Por un lado, como decía, la formación de pregrado y posgrado. Hay que analizar realmente qué herramientas para esta profesión de primer contacto se están brindando, se están analizando y se están desarrollando. Los aspectos éticos de la profesión. Tener una profesión de primer contacto implica una responsabilidad y una autonomía sobre la toma de decisiones, sobre los procesos de revisión y contrarrevisión, sobre los análisis que se hagan de cada uno de los usuarios. Tener una posibilidad de toma de decisiones efectiva con la responsabilidad que esto implica. Por supuesto, hay que gestionar y, digamos, que hacer todo un proceso de cambio en los sistemas y en la organización de los servicios sanitarios, porque entendemos que hoy por hoy a veces la estructura en cada uno de nuestros países no permite. Digamos, en mi país, en Colombia, nosotros tenemos por ley el acceso como primer contacto. Ese lo puedo hacer, por ejemplo, en mi práctica privada. La práctica privada puede llegar el primer contacto sin problema. Pero si yo estoy institucionalmente en un hospital, pues en este hospital ya no es tan fácil que me llegue ese primer contacto porque el ingreso al sistema de salud se hace por un profesional, ya sea un médico general,
o una enfermera que hace un triage, y es ahí donde va a empezar a derivarse toda la consulta. Entonces, tengo una práctica que puede ser de primer contacto, pero que a la vez el sistema sanitario me lo limita en el ejercicio profesional. Significa eso que tenemos los retos como profesión de ir, digamos, gestionando los cambios en ese sistema sanitario para poder generar esos procesos. También hay algunos vacíos y demandas dependiendo de las áreas de desempeño. Es mucho más fácil, por ejemplo, que ese primer contacto, esa responsabilidad, esa autonomía profesional se logre en áreas como la fisioterapia en el campo laboral, más que en un campo, por ejemplo, de supraespecialización clínica, debido igualmente a la no especialización que a veces se tiene por parte de los profesionales. Es decir, si yo voy, por ejemplo, a una unidad de cuidado crítico en mi país, es obligatorio que los profesionales, los fisioterapeutas que estén en el área de cuidado crítico tengan una especialización en el área, sean de posgrado, lo mismo en ciertas áreas, en la parte de estética o en la parte de condiciones de rehabilitación cardiovascular, etcétera, debe ser especializado. Y eso tiene una razón de ser, es que cuando hablamos de autonomía y de toma de decisiones, los niveles de especialización del conocimiento van a determinar, digamos, la jerarquización de esa toma de decisiones. Y si el profesional de fisioterapia no tiene esa especialización y otros profesionales tienen los doctorados o las maestrías o las especialidades en esa área, van a depender, el de pregrado va a depender de esas tomas de decisiones, razón por la cual debo desarrollar en las áreas de desempeño la especialización para poder generar esos procesos de autonomía específica y de posibilidad de interacción, de ejercicio interprofesional que me permita incidir en esa toma de decisiones. Por supuesto, habrá que revisar en cada uno de nuestros países, y creo que a todos nos toca, todos los aspectos normativos y legales. Es la norma de kinesiología, del ejercicio de la kinesiología en Chile, permite o no permite esa acción como profesional de primer contacto, permite la toma de decisiones efectivas sobre el usuario o genera unas dependencias, a veces ni siquiera explícitas, a veces implícitas en el cómo está formulada los mismos procesos de ley. Las normas de talento humano en salud alrededor de emitidas por los ministerios, por el Estado, permiten o no permiten esas interacciones. Y todo eso igualmente nos lleva a algo que se llama el trabajo interprofesional. Y yo quisiera hacer énfasis que hoy por hoy el trabajo interprofesional es una de las demandas fundamentales, tanto en los procesos de formación como en los procesos de ejercicio. No podemos seguir trabajando aisladamente, debemos trabajar en equipos interprofesionales. Eso significa conocer los límites que tenemos cada uno, digamos, los alcances mismos de nuestra práctica, los aportes que desde nuestro ejercicio hacemos, lo que significa nuestro quehacer en ese marco interprofesional centrado fundamentalmente en el paciente o en el usuario, en las necesidades que ese paciente o usuario tiene. Y debemos desarrollar procesos comunicativos alrededor de eso. También en la gobernabilidad de la profesión, y aquí quisiera que entendiéramos que logramos una gobernabilidad de la profesión cuando trabajamos como gremio. La gobernabilidad de la profesión no se logra de manera aislada. Yo puedo ser muy buena, pero si en el ejercicio cotidiano no tengo nada que me respalde, no tengo nada que incida políticamente en la gestión de la profesión, pues vamos perdiendo esa gobernabilidad de la profesión y vamos quedando en manos de que otros tomen decisiones por nosotros. Y aquí, digamos que esa condición de alianza, de vinculación, de estrategia, de reconocimiento de la fuerza de la agremiación es muy relevante y debe desarrollarse desde el inicio de los procesos de formación, pero debe ejercerse con toda claridad, sobre todo cuando estamos ya graduados. Y claro, hay otra de los grandes retos que tendríamos que afrontar, que se llaman los imaginarios sociales, los imaginarios que a veces ubican al fisioterapeuta kinesiólogo solamente en un ámbito clínico muy específico, solamente para acciones muy puntuales, y no lo ubican como un profesional que incide de manera radical en la salud pública de los países, que da valor agregado en el ejercicio y en la solución de los problemas globales de salud, de bienestar y de calidad de vida, de desarrollo humano, de desarrollo social de los países, pues hace que efectivamente esa demanda se pueda ver limitada. Entonces, ahí tenemos retos fundamentales del trabajo.
Hago mucho énfasis en la autonomía profesional. Ustedes han visto que he hecho énfasis durante todo el proceso en cómo desarrollo esa autonomía profesional, porque es realmente algo que vale la pena que todos pensemos. Autonomía profesional no nos la da un título, nos la da una serie de soportes, de procesos argumentativos, reflexivos, de procesos de pensamiento profesional sistemático, de ejercicio respaldado en normas y demás, que nos permita tener esa capacidad. Por lo tanto, hoy por hoy es muy importante entender o analizar cómo vamos a hacer para desarrollar esa capacidad en los procesos de formación, para desarrollar esa autonomía. Y digamos que en ese ejercicio profesional, la autonomía obviamente se tiene una base en los sustentos teóricos con los cuales somos formados, en los cuales debemos tener ciencias básicas, ciencias humanas, ciencias sociales y todos los elementos relacionados con los procesos sistemáticos de gestión y de investigación. Una práctica basada en evidencia que, no es, que debe ser realmente asumida por todos nosotros, no seguir trabajando como cotidianamente, a veces lo hacemos más por experiencia, más por práctica general, que por evidencia que realmente demande o que detecte cuánto impacto se tiene con la toma de decisiones que se hace. Hagamos mucho énfasis, hacemos mucho énfasis en la autonomía profesional. Esa autonomía, como les decía, debe basarse en el sustento teórico con el cual contamos, en una práctica basada en evidencia que realmente demuestre estos procesos y en el desarrollo de algo que se llama el pensamiento crítico, un pensamiento que no es solamente el de analizar y reproducir, sino el que nos permite realmente llevar a tomar decisiones autónomas, a generar ese trabajo interprofesional y a demostrar impacto de la práctica, porque nos va a dar, a través de esa toma de decisiones autónoma y de esa generación de posicionamiento y de empoderamiento con respecto a esos avances, a los cambios, a las demandas y a las necesidades, una responsabilidad social del ejercicio profesional. Y desde esa perspectiva, este sustento teórico en el cual tenemos todas las ciencias, no solamente las ciencias propias de la disciplina, ¿cierto?, sino toda la parte de fundamentación, sociales, humanas, administrativas, de gestión y de investigación, debe conducir igualmente a los procesos de desarrollo de esa práctica basada en la evidencia, que es un conocimiento de que la fisioterapia ha pasado de ser una profesión netamente artesanal, y fíjese bien, decimos esto desde el año 89, a un conocimiento basado en la ciencia y dominado por los discursos basados en la evidencia y las ciencias de la salud. Y eso debe demostrarse en el quehacer permanente que estamos generando para que podamos tener esa interacción permanente entre esa mejor evidencia investigativa, esa experticia del profesional y esos valores del paciente. Esa práctica basada en la evidencia no se puede hacer aislada del estudio y del conocimiento a profundidad de los determinantes sociales, de las condiciones de los contextos en los países. Por lo tanto, este profesional en fisioterapia y kinesiología, hoy por hoy, debe trabajar de manera muy juiciosa en ese reconocimiento del contexto social, en esa interacción con las condiciones sociales y en esa necesidad de identificar esos contextos o determinantes sociales de la salud, de la calidad de vida, de la inclusión social, de la rehabilitación. Y desde esa perspectiva trabajar. La comunidad de fisioterapia y de kinesiología se ha movido para articular y conceptualizar nuestra profesión con una base que tiene conocimientos socialmente formados y que produce socialmente. Y esa demostración del impacto social es también uno de los elementos fundamentales. Y el pensamiento crítico, como les decía, que nos permita no solamente informar y escribir, sino analizar, negociar, cooperar, evaluar y revisar, e integrar y aplicar de manera precisa esos procesos. Un profesional crítico, por lo tanto, es aquel que tiene agudeza y perspectiva para analizar las condiciones del contexto, que genera cuestionamiento permanente, pero no lo genera simplemente para complicar la vida, sino lo que genera para construir y reconstruir saberes, que tiene una mente abierta, dicen por ahí, y un coraje intelectual para poder argumentar, para poder sustentar, para poder interactuar y para poder modificar la realidad, que tiene además todos los elementos para hacer un proceso de autorregulación, es decir, que tenemos cómo analizar lo que hacemos, analizar nuestro impacto y adaptarnos a esas condiciones de manera efectiva y eficiente, que tiene también un control emotivo, porque es que uno no puede criticar simplemente desde la vehemencia,
sino que debe criticar desde sustentos, desde argumentos, desde el escuchar en diálogo abierto a todas las partes y que hace una valoración justa de ese contexto. Esta toma de decisiones autónoma, por lo tanto, va a tener un claro impacto en el reconocimiento del rol que el fisioterapeuta y kinesiólogo tiene en la sociedad. Va a tener una base, por supuesto, en un razonamiento profesional crítico y nos va a generar competencia para la toma de decisiones. Y esa posibilidad es la que hace que nuestro trabajo interprofesional sea mucho más eficiente. El llamado que hace la Confederación Mundial y que hace la World Confederation, la World Health Confederation, es a que hagamos una práctica colaborativa entre todos los profesionales. Porque todos nuestros sistemas locales de salud están un poco fragmentados y necesitamos fortalecer ese sistema y mejorar los resultados obtenidos. Y desde esa perspectiva, la práctica interprofesional implica que cada uno de los miembros de esa fuerza de trabajo, de ese talento humano en salud, generen ese trabajo colaborativo para mejorar y optimizar los servicios de salud. Ese trabajo y esa educación interprofesional, por lo tanto, debe pasar no solamente por los procesos de entrenamiento directos y todos los soportes institucionales y todos los resultados de aprendizaje, sino que debe tener una logística y un agendamiento específico entre cada una de nuestras profesiones. Debe llevarnos a mirar lo que son las demandas que se hacen, los objetivos compartidos, los principios de aprendizaje y lo que es el aprendizaje contextual para poder realizar lo que es esa práctica colaborativa. Y por supuesto, todos los programas hoy por hoy debemos apuntarle a ese fortalecimiento de los sistemas de salud a través del desarrollo del capital humano en cada una de nuestras profesiones. Y esa es una responsabilidad que como profesionales tenemos. Ese trabajo colaborativo ha demostrado tener o necesitar algunas competencias claves. La Asociación Canadiense para el Trabajo Interprofesional dice que efectivamente lo primero es que tenemos que tener una clarificación de las funciones que cada uno de los miembros cumple en el equipo, porque es ahí en el respeto de esas especificidades que se da la posibilidad de un funcionamiento en equipo. Y debo desarrollar las competencias para ese funcionamiento en equipo. Debo tener claro que ese trabajo interprofesional centra los cuidados en la comunidad, no en las necesidades de las profesiones, sino en las necesidades de la comunidad o del usuario. Tiene desarrollo de competencias básicas en comunicación interprofesional y en la capacidad de resolución de conflictos y de liderazgo colaborativo. Estas últimas dos competencias creo que son cosas que debemos desarrollar de manera muy puntual en nuestro ejercicio profesional. Y es útil porque ha demostrado que estos equipos interprofesionales aumentan la calidad de los cuidados y disminuyen los costos en salud, disminuyen los tiempos de estancia hospitalarios y disminuyen los errores del profesional de la salud, el que sea, el médico, el fisioterapeuta, etc. Y va a demostrarnos un mayor impacto en la práctica. Ese impacto de la práctica tiene que ver también con otra responsabilidad, que son los retos que tendremos que asumir como profesionales. Tenemos que demostrar ese impacto de la práctica y para eso debemos desarrollar una serie de investigaciones que demuestren el costo, utilidad y la eficiencia de los servicios prestados por fisioterapeutas y kinesiólogos a nivel nacional, el costo-beneficio, el aporte a la calidad de vida, la continuidad del servicio, cómo representa realmente una ganancia en los sistemas de salud y en la solución de los problemas de salud y en la integración de los servicios. Esos elementos de integración, de continuidad del servicio deben ser demostrados porque a veces sucedió en la pandemia. En la pandemia tuvimos casi que interrumpir los servicios para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas al inicio de la pandemia. Nos centramos solamente en la parte de COVID y hoy por hoy tenemos una pandemia post-COVID en el avance que tuvo y en el costo total que tuvo esos pacientes que no recibieron nuestros servicios de fisioterapia o kinesiología durante esta época, que tuvieron no solamente retrocesos, sino una serie de agudización de síntomas, de signos, un avance de las condiciones crónicas que hoy por hoy representan un alto costo en la atención. Pero en ese momento no hubo problema en suspenderlos, o sea, los suspendimos por la emergencia, porque no sabíamos, porque los servicios priorizaron otra cosa. Pero fíjense bien, la lógica con que se prioriza
sí tiene que ver con ese empoderamiento de las profesiones en los sistemas de salud. Por supuesto, competencias que como profesionales debemos tener, y voy a hacer énfasis sobre todo en 2 o 3 que a veces no somos muy sistemáticos en la salud. El diagnóstico fisioterapéutico o kinesiológico es fundamental, porque yo no puedo tener éxito ni demostrar impacto en un servicio de salud cuando trabajo con un diagnóstico eminentemente médico. Es decir, una persona con una enfermedad cerebrovascular llega a su consulta con enfermedad cerebrovascular y se va con enfermedad cerebrovascular, es decir, tuvo cero impacto. Tenemos que tener un diagnóstico fisioterapéutico que guíe nuestras acciones, que demuestre el impacto y que nos permita en el momento de medir los resultados, tener resultados en lo biológico, en lo social, en lo económico, en lo político, en la inclusión y en la restauración del funcionamiento humano que impacte esa sociedad. Pero si yo tengo una condición médica que inicia y sale igual, una persona con fractura va a su consulta y va a salir con fractura, consolidada o no, pero fractura al fin y al cabo, pues vamos a tener cero impacto. Entonces, esas competencias de diagnóstico, también de planeación y de prescripción, y hago énfasis en esta de prescripción porque a veces pensamos que prescribir es simplemente decir una serie de actividades. Una prescripción tiene un sustento, un avance, una planeación, una planeación muy precisa de logros. Todo eso nos lleva a pensar, y creo que mi llamada de atención hoy es, la fisioterapia es una profesión fundamental en la salud pública de los países. Y esa salud pública, que es aquella que nos permite tener unas políticas de garantizar una integración de la salud de la población y unas acciones dirigidas a individuos y colectivos, tiene también unos resultados, unos indicadores que deben apuntar a cómo impactamos las condiciones de vida, de bienestar y de desarrollo. Y por supuesto, debe también ubicarnos en algo que son los objetivos de desarrollo sostenible a los cuales nuestra profesión debe apuntar. Y claro, tenemos en varios de estos elementos con los cuales apuntar, pero fundamentalmente en este de salud y de bienestar es nuestro papel fundamental. Esto, entonces, en términos de salud pública, debe demostrarse con indicadores que nos muestren, que nos evidencien cuál es el compromiso de la fisioterapia y la kinesiología con la sociedad, cuáles son los pactos sociales a los cuales le damos respuesta, cómo hacemos actuaciones articuladas entre los diferentes actores del sector público, privado y comunitarios para lograr ese bienestar integral y esa calidad de vida, y cómo planeamos, ejecutamos, hacemos seguimiento, evaluación de las estrategias individuales y colectivas que como profesión ejercemos. Desde esta perspectiva debemos pensar que los servicios de salud vistos desde la comunidad nos lleva a una serie de actuaciones y de transacciones, de negociaciones, que se centran en el individuo, la integridad desde la conciencia de la salud, que debe ser contemporáneamente una responsabilidad también individual, pero que pase por la comunidad en una integración que responde a los principios de la cultura de la salud a nivel local y pase por una interacción con la sociedad en el cual el disfrute de la salud es un derecho y debemos apuntarle a eso. Y desde esa perspectiva, la fisioterapia y la kinesiología tienen cosas que aportar de manera radical, visto inclusive desde los conceptos muy antiguos, pero muy válidos todavía hoy por hoy, formulados por Bloom en el 74-75, en el cual hablaba de cómo el equilibrio o desequilibrio biológico, dado por los factores genéticos y demás, se va a ver aumentado, se va a ver sesgado, se va a ver afectado por los estilos de vida, por los servicios de salud y por el ambiente natural y social, y por lo tanto que un profesional de la salud debería responder no solamente a estas condiciones biológicas iniciales, sino que debe responder a todos estos contextos de la organización de los servicios, de los estilos de vida saludable y de los contextos en los cuales el individuo se mueve. Las profesiones, hoy por hoy, son y deben ser consideradas como válidas siempre y cuando desarrollen y brinden progreso a la sociedad a través de la actividad que dentro de esa sociedad desarrollan y con esa actividad vinculada a los aspectos económicos, culturales, técnicos, científicos y políticos. Esto implica que el profesional de salud, el profesional de fisioterapia y kinesiología, no debe ser formado exclusivamente en lo técnico o en lo disciplinar específico. Debe ser formado en esos contextos
demandantes políticos económicos, políticos sociales y políticos epidemiológicos y epistemológicos que sustentan la fisioterapia en la salud pública como una de las profesiones tal vez más proyectadas para la solución de los problemas vitales de esas comunidades. Por lo tanto, conocer la organización de los servicios y del sistema de salud, la organización de la práctica profesional debe ser motivo de la educación en fisioterapia tanto en el pregrado como en los procesos de formación continua, para poder brindar desde la profesión una condición de desarrollo humano y desarrollo social que es nuestra responsabilidad. Y por lo tanto, entendiendo ese desarrollo humano como la creación de entornos, de individuos que desarrollan su máximo potencial, esa ampliación de oportunidades que se le brinda al individuo para poder tener una vida productiva y creativa, y ese desarrollo social como el aporte fundamental que desde nuestra profesión hacemos a ese bienestar social de desarrollando a través del capital humano, del capital social y de las relaciones que se generen en los contextos sociales entre individuos, grupos e instituciones. La salud pública entonces debe tener acciones hoy dirigidas a esos colectivos y que nos permita generar. Y desde eso, pues obviamente tenemos que interactuar con todos los ámbitos de esos planes de escenarios, esos planes que a largo plazo se hacen en cada uno de nuestros países. El aporte que desde la profesión se puede hacer a la salud ambiental, a la convivencia social y a la salud mental es hoy por hoy un eje de trabajo fundamental. Todo lo que es el trabajo mancomunado con todos los procesos de seguridad alimentaria y nutricional, porque la actividad física, el ejercicio, contribuye a esa condición de vida, la sexualidad, los derechos sexuales y reproductivos, la vida saludable, las enfermedades transmisibles, todo lo que es la salud pública en emergencias y en desastre, todo lo que es la vida saludable en condiciones no transmisibles, la salud en los ámbitos laborales, son nuestra responsabilidad y debemos ser formados para poder responder a esos contextos. Las prioridades en salud pública son muy similares en todos nuestros países. Creo que no hay ninguno en Latinoamérica que se escape. Y por supuesto, todo lo que es nuestra responsabilidad en enfermedades no transmisibles como la hipertensión, la diabetes, las enfermedades, el cáncer, las enfermedades transmisibles como la malaria, el dengue, la tuberculosis, la lepra, el COVID, hoy por hoy, la salud materna y de la mujer, la salud infantil, la protección a la infancia, la salud mental, el consumo de sustancias psicoactivas, la salud ambiental, todo lo que son las grandes pandemias que hoy por hoy afectan a nuestros países, y la salud de la población migrante es uno de los grandes problemas que hoy tenemos en todas nuestras latitudes, que es nuestra responsabilidad, y nuestros profesionales deben estar no solamente al tanto de lo que sucede en el contexto, sino mirar las problemáticas a las cuales tendríamos que dar respuesta. Mirar, por ejemplo, las condiciones de discapacidad de la población migrante es una condición de base sobre la cual tendremos que estar trabajando. Mirar cómo a nivel de salud mental hacemos un gran efecto a través de lo que es la prescripción de ejercicio físico para la salud. Es otra de nuestras responsabilidades. Y solucionar problemas de alto costo en los sistemas es nuestra responsabilidad. Desde esta perspectiva, las líneas de acción de la profesión deben pasar por el aseguramiento de la calidad de la salud, la prestación de servicios, el aseguramiento de la salud pública, la capacitación, el desarrollo del talento humano y, por supuesto, los enfoques diferenciales, las articulaciones intersectoriales, la gobernanza y el financiamiento, porque esto es lo que nos permite hoy por hoy tener una sostenibilidad en el sistema, responder a las expectativas de la población y mejorar los estados de salud. Para ir concluyendo, retos para nosotros. Por supuesto, hoy por hoy las consecuencias de la pandemia es una de las cosas que tendremos que asumir de manera inmediata. La pandemia nos deja un síndrome de desacondicionamiento físico general, no solamente en los pacientes post-COVID, sino en todos los pacientes que estuvieron aislados, o las personas que estuvieron aisladas. Eso ha llevado a un incremento de las enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles, un aumento de la discapacidad de las comorbilidades, y a una alteración de las condiciones de salud, en las cuales el movimiento y la prestación de la actividad física es una herramienta fundamental. En los procesos de formación, pues toda la formación práctica debe incluir, y por hoy igualmente, herramientas de lo digital, la virtualidad y las TICs. Es una cosa ya de implementación, no solamente porque no fue para el momento de pandemia, es una cosa que está ahí, que sirve también para las comunidades aisladas, que sirve para las comunidades dispersas,
Y nuestros países, Chile sí que tiene comunidades dispersas porque es el país tal vez más largo que yo haya visto, largo, ¿cierto? Es longitudinalmente expandido y eso significa que tenemos que trabajar en brindarle soluciones a las poblaciones porque la virtualidad puede ser útil, pero tengo que ser responsable en su uso. Y también la prestación de servicios, en mirar cuáles son las modalidades de prestación de servicios y las condiciones de trabajo que esto implica. Y claro, debemos pensar en esas condiciones de trabajo, un trabajo digno para nuestros profesionales, un trabajo que realmente responda. Importante hacer énfasis en estos síndromes de desacondicionamiento físico en post-COVID por el aislamiento prolongado, por la desvinculación de actividades laborales, por la modificación de hábitos de entrenamiento, por la modificación de hábitos nutricionales y por la ansiedad, estrés por aislamiento. Fue un disparo total y realmente hoy por hoy representan un costo muy alto en la atención. Y ahí el fisioterapeuta, como profesional de salud especializado en el ejercicio físico, tiene un papel fundamental y es un momento de posicionarse con claridad. Como les decía, condiciones en las cuales el ejercicio físico y la actividad física son esenciales para su prevención y manejo, como el diabetes, las enfermedades crónico-degenerativas, la hipertensión y la enfermedad cardiovascular, el EPOC y el cáncer son una de nuestras responsabilidades fundamentales. Las condiciones de salud mental, en el cual el ejercicio físico, la conciencia corporal, los procesos de relajación, fisioterapia tiene un papel fundamental. Y por supuesto la fisioterapia digital, donde debemos formar a los fisioterapeutas para ese ejercicio profesional responsable, porque no es simplemente dar unas indicaciones vía online, sino que tiene todo un fundamento deontológico, todo un fundamento de ejercicio y de alcance. Esa formación en fisioterapia digital hace que todos los programas y todos sus académicos y todos los profesionales debamos reflexionar sobre ese alcance práctico y las limitantes éticas en ese ejercicio, cuál es el lugar de lo digital en la formación y el ejercicio profesional y cuál es el alcance de lo digital en la formación y en el ejercicio profesional. Y cuáles son las competencias que debemos desarrollar para este ejercicio digital y cómo los equipos interprofesionales aquí también, digamos, deben desarrollar estas herramientas. Todo esto nos lleva a pensar en las condiciones laborales del fisioterapeuta kinesiólogo, que también son nuestra responsabilidad. Hoy por hoy hay una cantidad de riesgos en las condiciones de contratación en nuestros países, en las contrataciones a destajo, en las contrataciones que no cubren las necesidades fundamentales del trabajador de la salud, en los riesgos en la calidad de los servicios, porque hay un aumento de la demanda que se ha recargado sobre el profesional, haciendo que el profesional a veces improvise o haga la atención que no debe hacer, no con la conciencia, ni con los tiempos, ni con la calidad que debe hacerse, y los riesgos en la atención y en la accesibilidad de los servicios. Pero les decía que hoy por hoy tenemos que mirar cómo estas condiciones laborales implican que tengamos que hacer un trabajo estratégico. Y es muy importante eso, pensar en un trabajo estratégico en el cual trabajamos de manera conjunta, pero en un mismo rumbo, las organizaciones gremiales, la academia y los profesionales. Porque esto no es un trabajo de una sola parte, es un trabajo mancomunado de la profesión. Y la profesión debe hacer estos acuerdos para el desarrollo profesional hoy y futuro, de tal manera que la fisioterapia y la kinesiología sean reconocidas como la importante profesión que es hoy, que es reconocida a nivel mundial. Somos una profesión de alto impacto con un bajo costo en los sistemas. Somos una profesión que maneja los problemas fundamentales de la salud global, del bienestar, de la calidad de vida, de la discapacidad y de la inclusión, que son representativos en términos de la ganancia en términos de capital humano para los países. Y eso es realmente valioso, pero tenemos que demostrarlo, pero tenemos que sistematizarlo y tenemos que lograr que ese impacto sea difundido, reconocido y demandado por parte de los sistemas de salud. Debo dar las gracias por la paciencia, espero no haber sido muy larga y muy aburridora y espero que a Mauricio le llegue el computador. Muchas gracias, doctora Alice, por esta muy interesante presentación. Dejamos abierta entonces la instancia para que el público pueda efectuar preguntas dirigidas a la doctora. Muchas gracias, doctora Alvis. Disculpe No,
Hay interrupciones, ya le llegó el computador al profesor San Ya Martín. les llegó bien, no me Sí, divertí sí, sí. mucho. Además me informé, Sí. me enteré que van a tener un computador para biomecánica y eso es un área de investigación mía, así que me alegra mucho. El profesor Oscar Bustos quiere hacerle una consulta. Sí, Oscar. Doctora Karim, agradecerle enormemente, ha sido una charla muy personalmente motivadora, justamente como decía su título, para las proyecciones de nuestra disciplina, particularmente en Chile con lo que se está viviendo los procesos sociales, donde estamos reconstruyendo una nueva nación, república, veamos para dónde va. En ese contexto, profesora, el desafío efectivamente es generar profesionales reflexivos o con pensamiento crítico. Y bueno, yo hago docencia, por lo tanto, el instaurar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes es un desafío que se aborda desde diferentes prismas, se podría decir, ¿verdad? A través del razonamiento profesional particularmente. Y mi consulta va, porque el otro día, hace un tiempo atrás, discutíamos un documento con los colegas de Frank Gatto, francés, del 2016, que hablaba sobre cómo la importancia efectivamente de estos currículum que tenían características cualitativas y cuantitativas. Entonces, ¿cómo cree usted, profesora, que de alguna manera influye efectivamente tener un currículum que tribute a generar razonamiento en nuestros estudiantes? ¿Ve usted efectivamente que es algo fundamental, es necesario? ¿Cuál ha sido su experiencia respecto a las diferentes, entendiendo que engloba todo el concepto sudamericano, ¿verdad?, de nuestra región? Pero la realidad también es diferente, la realidad de cada país, desde la epistemología que aborda cada disciplina, dado su historia. eh, Tengo muchas cosas en la cabeza que me encantaría conversar y preguntarle, pero por ahí, ¿cómo ve esto desde la formación? Eso. Yo creo, Oscar, que tú tienes toda la razón. Es una necesidad hoy por hoy y eso implica que el desarrollo del pensamiento crítico se genera cuando, sobre todo, formamos ciudadanos en el ejercicio de derecho, ¿cierto? Es decir, cuando logro formar no solamente el profesional hábil técnicamente o con los fundamentos teóricos que puede reproducir, ni siquiera solamente con aquel profesional que es capaz de actualizarse sobre esos conocimientos, sino ese profesional que es capaz de leer la sociedad y de leer las necesidades de esa sociedad y de leer las crisis de la sociedad. Y eso significa que debo ser formada en un contexto social, en un contexto de desarrollo, en un contexto de análisis crítico de la situación de los contextos, de las demandas de las poblaciones vulnerables, de cuáles son esas poblaciones vulnerables y cuáles son esas necesidades y cuáles son los determinantes que nos llevan a esas vulnerabilidades. Porque como profesionales de la salud, los fisioterapeutas y kinesiólogos también tenemos la responsabilidad de ser gestores sociales que permitan el cambio. Y ser gestor social, voy a decirlo con mucho respeto, no es ir a hacer un trabajito en una comunidad, es generar procesos de empoderamiento y cambio, de liderazgo, de transformación, es gestionar cuando los profesionales nos quejamos de que es que no nos pagan suficiente o de que eso no es posible en el sistema, pues tendremos que hacer gestión para el cambio de esas condiciones, y esa gestión implica herramientas mucho más allá simplemente de lo técnico, de lo específico, de la profesión. Significa formarnos en la sociedad en la que vivimos, y esos contextos son similares, pero son diversos, efectivamente, de país a país. Por lo tanto, los profesionales en Chile y los futuros profesionales en Chile tendrán que tener una conciencia sobre esos determinantes que pasan desde las condiciones de las tomas de decisiones de Estado hasta las condiciones de implementación de organización misma de los servicios de salud, en la comunidad, en lo clínico, en lo externo, en lo colectivo. Yo creo que esa transformación igualmente se ha venido dando, no es que no hayamos hecho absolutamente nada al respecto, yo creo que hemos ido avanzando en esos procesos, a veces no con la velocidad que deberíamos y a veces no con un pensamiento tan estratégico como deberíamos. Y es que
Si yo reconozco esas vulnerabilidades y conozco muy bien el ámbito de lo disciplinar, yo puedo generar una imbricación ahí muy clara para posicionar al profesional. Y voy a hablar de algo que para mí es muy sugestivo. Hace muchos años, como saben, soy bastante vieja en la profesión, llevo más de 30 años ejerciendo. Chile hizo algo que para toda Latinoamérica fue realmente importante. Fueron todos los acercamientos que ustedes tienen con el Ministerio de Salud para todo lo que es el manejo de la enfermedad pulmonar, de las enfermedades, de todo lo que es las infecciones respiratorias agudas. Trabajo súper potente en gestión política. Y quisiera que eso no se nos olvidara. Chile fue el líder, de hecho, Colombia, apenas arrancaron ustedes con eso, tuvo que entrar a estudiar con ustedes ese proceso y analizarlo, porque fue una gestión de tal impacto que posicionó al kinesiólogo en un sistema de salud en el cual en ese momento no era reconocido. Voy a hablar de otra experiencia. Perú fue uno de los primeros por allá en los años 70 en trabajar con el sector educativo desde fisioterapia, no solamente para mirar si los chinos tenían escoliosis o no, sino para todos esos procesos de socialización a través del cuerpo. Pero en determinado momento parece como que tuviéramos una subida y a veces abandonamos esos esfuerzos porque no somos conscientes de que eso que hicimos es realmente impactante. Yo tengo ejemplos de cada país, en cada país hay una o dos experiencias de esas que uno dice, Dios, ¿cómo vamos a dejar que se pierda ese impacto? Esa posición que ustedes tuvieron sobre la infección respiratoria aguda y los equipos que formaron a nivel del ministerio y el nivel que le dieron en términos de la gestión, de la implementación, del desarrollo, es una posición crítica con respecto a algo que demandaba costos, que generaba costos sociales, que generaba costos en salud, que le permitía la transformación. Y no puedo pasar sin reconocerlo porque efectivamente son esfuerzos que ustedes han hecho y seguramente tienen muchos ejemplos que no conocemos a veces en Latinoamérica porque igualmente cada país se guarda sus cosas ahí a veces muy escondidas. Pero que cuando uno va y los visita yo encuentro esfuerzos a nivel comunitario impresionantes. En Colombia trabajamos en procesos de la rehabilitación, por ejemplo, de los municipios más pobres, de los servicios de rehabilitación de municipios más pobres. ASCOFI en este momento está adelantando un aseguramiento de la calidad de los servicios de rehabilitación en esos municipios que tienen la menor cantidad de ingresos, pero la mayor cantidad de demandas. También trabaja en el posicionamiento con los refugiados y los desplazados por la violencia. Y son experiencias que hay que sistematizar porque nos permite gestionar recursos, porque nos permite reconocimiento de esas necesidades y implementación. Pero para eso tenemos que ser conscientes que nuestro papel no está solamente, y lo digo, yo soy clínica por excelencia, hago la salvedad, yo mi desempeño como fisioterapeuta es en lo clínico y mi desempeño en lo académico también está en lo clínico. Y debo reconocer que es que nuestra labor va más allá del que tiene la bata puesta en el hospital, es toda esa gestión social que adelanta y para eso sí es necesario formar en esos elementos de crítico y de vinculación con lo social, con las vulnerabilidades, con los contextos, con la toma de decisiones políticas y hacer entender que los profesionales tenemos que hacer un ejercicio de ciudadanía y un ejercicio de gestión social que permita impactar en la salud. Si no, no vamos a cumplir con la función social que cualquier profesión tiene. Creo que es por ahí. Y yo sí creo que eso se debe desarrollar desde los ámbitos académicos en esta formación. O sea, espero que todos los que me estén escuchando, los estudiantes son unos gestores impresionantes y lo digo porque formulan y fomentan unos movimientos que ya quisiéramos los más adultos y los más externos poder realizar con tal fuerza y con tal potencia que han logrado cambios fundamentales. Y creo que ahí ese talento humano que está en cultivo, que está ahí, es realmente potente para gestionar esos cambios. Gracias, doctora. Con mucho gusto. Gracias, profesor. Vamos a hacer lectura a una pregunta en el chat del doctor Sergio Martínez.
agradece su presentación, doctora Albi, y además consulta cuál es su opinión respecto al desarrollo de especialidades de kinesiología fisioterapia en Latinoamérica y su influencia sobre el desarrollo en favor de la autonomía profesional. Voy a dividir la respuesta en dos partes. Lo primero, yo creo que la especialización del conocimiento es una necesidad hoy por hoy para el desarrollo de las profesiones y para el desarrollo de las soluciones temáticas puntuales en cada una de estas áreas de especialidad o de especialización. Ahora, si me preguntas en Latinoamérica cómo se ha dado, creo que a nivel mundial, creo que a veces no sustentamos nuestros procesos de formación posgradual en un análisis real de las necesidades de los países, de los contextos, de esto que hablábamos ahorita. Entonces, voy a darles un ejemplo que encontramos por muchos países. Hay muchas especialidades en manipulación, manual, que es una modalidad, pero cuando veo eso cómo se relaciona con los contextos de un país, por ejemplo como el mío, en el cual tengo una condición de salud infantil realmente afectada, pero no hay especialidades todavía en esa área, ¿no? Ni posgrados en esa área, pues hay unas maestrías que son interdisciplinarias, pero desde la fisioterapia no se ha pensado en ese desarrollo infantil y en esa profundidad sobre la salud de los niños, no solamente la salud física o estructural, en que tenemos poblaciones vulneradas, desplazadas por la violencia, pero no tengo un colectivo humano que se especialice en el reconocimiento de esas fragilidades o vulnerabilidades, que tenemos unas poblaciones diversas, LGBTI y demás, con unas necesidades específicas, pero todavía ni siquiera en el pregrado hemos fundamentado esos análisis críticos para saber cómo es una prestación de servicios diferenciales que responde a esa condición. Que tenemos una población que avanza en vejez, que cada vez es mayor, con unas particularidades, pero cuando yo veo esas necesidades y de pronto empiezo a ver más solamente una especialidad en técnicas o modalidades, pues creo que a veces vamos en un desorden realmente, es decir, no tenemos una coherencia entre lo que es la especialización del conocimiento versus las necesidades de conocimiento alrededor. Entonces creo que ahí hay que llegar a acuerdos y eso es un llamado de atención que hago para todos los países, incluido el mío, en el cual tenemos que sentarnos a mirar realmente cuáles son las necesidades de especialización del conocimiento. Pero creo que la especialización del conocimiento es una herramienta fundamental. Puedo darte algunos ejemplos. Los grupos de especialidades que se forman en las agremiaciones realmente aportan a la solución de los problemas. Cuando hablamos, por ejemplo, de grupos como los que se dedican a la actividad física y el deporte, hoy por hoy pueden estar dando respuesta a muchas condiciones de intrusismo profesional, a condiciones de política, a normas y demás. Es decir, sí se hace necesario, Sergio, tener la especialización. Se hace necesario también formular como un plan estratégico de hasta dónde debe ir esa especialización. Y se hace necesario otro elemento, y es diferenciar qué es lo que hace un profesional especializado versus el de pregrado, que creo que también a veces no lo hemos pensado suficiente. Es decir, porque es que no se puede convertir en que el especializado, digamos que quite del mercado al de pregrado o al profesional de base, ¿cierto? El profesional de base es un profesional general con una amplia capacidad de respuesta. El profesional especializado es un profesional que sabe sobre algo muy puntual y que va a tratar problemáticas específicas con ciertos niveles de profundidad. Pero no lo hemos discutido, yo por lo menos no conozco experiencias en las cuales nos hayamos sentado a discutir realmente el alcance diferencial, por ejemplo, de un profesional especializado en rehabilitación cardiovascular y lo que hace un profesional en fisioterapia en pregrado. Entonces, eso es un solo ejemplo, ¿cierto? O la diferencia de un profesional con especialización en neurorehabilitación y lo que hace un profesional de pregrado. Entonces, ¿es que ya no puedo atender en el pregrado ciertas cosas? ¿O será que el aporte de esa especialidad tiene que ir más allá en el desarrollo de competencias específicas? Creo que eso todavía no hemos logrado anclarlo en un sistema que nos permita reconocer esos procesos diferenciales. Y ahí tenemos trabajo por hacer todos los países de Latinoamérica. Claro, de todas maneras. Muchas gracias, doctora Karin. Le doy el pase entonces a Daniel para que siga adelante con el programa.
Muchísimas gracias a todos ustedes, un abrazo y muchos éxitos en la jornada de hoy. Hasta luego a Muchas todos. gracias, doctora, por esta presentación, por haber aceptado también la invitación para participar en nuestro congreso. Sin duda ha sido un honor que haya estado con nosotros compartiendo su vasta experiencia como profesional del movimiento. Muchas El gracias. honor ha sido todo mío. Un abrazo para todos.